Buenos días, chicos y chicas y profesor. El día de hoy, nosotros, Carlos Brenes y mi persona, Emanuel Garro, explicaremos lo que es el método del gradiente conjugado. ¿Ok? Bueno, aquí está el índice de cómo se va a desarrollar la clase de hoy, que tendremos una introducción, definiciones, método de direcciones conjugado, método de gradiente conjugado, ejemplos y las referencias. Vamos a empezar con lo que es la introducción. Entonces, nosotros hemos visto ya en el curso alternativas a lo que es el método de la eliminación gaussiana. ¿Para qué se usaba el método de la eliminación gaussiana? Se usaba principalmente para lo que es resolver la ecuación, que aquí viene, la ecuación vectorial de la forma matriz A por un vector X que es desconocido, lo queremos encontrar, igualado a un vector B que ese sí es conocido. ¿Ok? Entonces, eh, Hastings y Stiefel, ellos crearon un método alternativo, al igual como que ya hemos visto en el curso. Por ejemplo, vimos factorización RU, también está factorización QR. Entonces, ellos crearon un nuevo método también alternativo a la factorización, la eliminación gaussiana. ¿Ok? El inconveniente, que ella tiene muchas condiciones, pero más adelante lo veremos. Entonces, el método del gradiente conjugado es usado en áreas como el análisis de elementos finitos sobre matrices de rigidez, también el procedimiento de imágenes para procesos como el filtrado de Río, también en electromagnetismo y en simulación de campos para cálculos potenciales y electromagnéticos. Hay más aplicaciones, pero nosotros nada más quisimos poner estas para evidenciar que este método es bastante utilizado. Entonces, antes de arrancar con explicar lo que es el método, debemos definir un par de cosas. Vamos con la primera definición, que es definición número uno, que es, se define la función cuadrática. Mucho cuidado, no es la función cuadrática de polinomios, es una función cuadrática de funciones vectoriales, ¿ok? Donde mi dominio va a ser Rn. Mi dominio va a ser Rn, que va a ser el espacio de vectores, y eso va a tirarme un real. Eso va a darme una imagen que va a ser una constante. Entonces, y el criterio desde esa función va a ser f de x igual a un medio por x transpuesta por la matriz A por el vector x menos b transpuesta por x más el escalar zeta. ¿Ok? Notemos que esa función, como ya dije anteriormente, lo que le entra vectores y luego me arroja lo que es una constante, un escalar, es lo que me arroja luego. Hay que hacer énfasis en que la matriz A, para que todo lo que haremos hoy esté bien definido, la matriz A debe ser cuadrada. X y B son vectores y zeta es una escalar. Luego, vamos a definir lo que es el campo vectorial gradiente de una función de n variables. Se puede definir como informal, bueno, no informalmente, pero varios libros definen como la derivada de la función vectorial como el gradiente de la función. ¿Y cómo se define eso? Se define como, recordemos que la función f va a tener n variables. Entonces, como va a tener n variables, para poder calcular el gradiente de esa función, lo que se hace es derivar parcialmente esa función con respecto a todas sus variables. En este caso, habría que derivar n veces, aplicar n de derivadas parciales y cada derivada parcial con respecto a cada variable, eso nos va a ir arrojando cada componente de un vector. Entonces, ya ese vector total, ya ahí sí sería como tal, ya el gradiente de la función que estaríamos trabajando. Luego, una propiedad que cumple el gradiente es que en un punto dado X, el vector de campo que corresponde apunta en la dirección del máximo crecimiento. Más adelante vamos a ver eso en qué nos puede ayudar. Ahora, devolviéndonos a la parte anterior, al inicio, que era nuestra función.
Si nosotros la derivamos a ambos lados, recordando que estamos derivando una función vectorial, entonces no es exactamente igual a cómo se deriva funciones en R, que estamos acostumbrados, sino que aquí, como estamos derivando funciones vectoriales, aparecen por ahí ese A transpuesto, aparece ese A transpuesto y se eliminó el cita, porque es una constante. Entonces ahí lo que nos quedó fue esa función de acá, que fue la derivada de f. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a definir a A como simétrica, o sea que A va a ser igual a su transpuesta. Entonces, en este caso, como A va a ser igual a su transpuesta, podemos sumar los primeros dos términos para que nos quede nada más que el gradiente de f va a ser nada más la matriz A original por el vector x menos el vector b. De esa manera, si se iguala esta ecuación a cero, obtenemos un sistema. ¿Ok? Así, en caso de que A sea además simétrica definida positiva, entonces la solución del sistema lineal, a la cual llamaremos sí, es un mínimo. ¿Eso por qué? Se puede verificar porque al momento que estamos, esa la derivada es como verlo como en una variable. Eso acá es mi derivada. Si yo la aplicara, por así decirlo, de vuelta otra vez la derivada, lo único que me quedaría sería nada más A. Y como A está definida positivamente, es como parecido a lo que sucede con el criterio de la segunda derivada en una variable. Que si yo tengo la segunda derivada en una variable, lo que me arroja es que el cero de esa función, si la derivada, la segunda derivada es positiva, es porque ese cero de la derivada es un mínimo. Aquí podemos ver cómo vamos a evidenciar que en este caso, si definimos la función como una matriz simétrica, la matriz A como simétrica positiva, lo que nos va a graficar nuestra función, en este caso, va a ser una función, una curva, ¿ok? Donde esa curva notemos que va a alcanzar aquí, aquí en la pura curva, un mínimo absoluto, ¿ok? Un mínimo absoluto. Entonces, como es un mínimo absoluto, si vemos también las curvas de nivel, notemos que todas las curvas de nivel van a ser elipses y ninguna, todo va a ser elipses, ¿ok? Y la elipse mientras más aleja va a ser más grande. ¿Por qué todo va a ser elipse? Porque como es un mínimo absoluto y la función, y solamente va a haber un mínimo absoluto, que eso más adelante lo vamos a ver, que va a ser un único mínimo absoluto, entonces cada vez que si nos alejamos, si nos alejamos del punto del vector, que va a ser nuestro mínimo absoluto, lo que va a pasar es que los demás vectores, mientras más se alejen, agarran más altura. Ellos van a agarrar más altura. Entonces ven que si mientras más se alejan del punto, más altura agarran. Debido a que se está realizando un proceso iterativo, es posible generar dos nuevas definiciones. Vamos a definirnos lo que es el error, ¿ok? El error como vector, ¿ok? Que va a ser el error, va a ser nuestra iteración, que va a ser xk, menos el valor que nosotros estamos buscando. Esto es parecido a lo que es el error absoluto. Eso es bastante parecido a lo que es error absoluto. Y luego vamos a definir como residuo, ¿ok? Nuestro RK como la matriz A multiplicada por nuestra iteración restado por B, ¿ok? ¿Y el residuo cuál va a ser? Va a ser como lo que estamos fallando. Parecido al error, pero no va a ser error. Saludos, mi nombre es Carlos Brenes, como estoy seguro que les comentaba mi compañero Emanuel. Yo voy a continuar desde lo que es la parte del método de direcciones conjugadas. Para empezar con este método, ¿verdad? Que es previo, necesario de hablar antes del método del gradiente conjugado, tenemos que darnos una definición, lo cual es los vectores conjugados, los cuales se denominan, ¿verdad? Un conjunto de vectores no nulos, en este caso los vamos a llamar P, van a llamarse conjugados con respecto a una matriz, ojo a las condiciones, simétrica definida positiva A, siempre y cuando al multiplicar uno de esos vectores transpuesto por la izquierda y otro diferente por la derecha con respecto a una matriz,
el producto sea igual a cero. Como dice esta condición de acá, estos dos vectores tienen que ser distintos. Otra propiedad que cumplen estos vectores es que son linealmente independientes. Esto nos va a ayudar un poquito más adelante. Em, es importante que tengamos estos vectores porque lo que nos va a ayudar, recuerden que es nuestro problema es un problema de minimización, encontrar el mínimo, ¿verdad? Para así responder a lo que es la solución del sistema lineal. Entonces, esto nos va a ayudar a ir minimizando por cada dirección a esta función que tenemos en cuestión, ¿ok? Entonces, para esto, vamos a darnos lo que es como tal el método de direcciones conjugadas, teniendo esos vectores a nuestra disposición, lo cual para empezar vamos a tomar un punto de inicio, lo cual va a ser un vector, y un conjunto de direcciones conjugadas, vamos a llamarlos los vectores direcciones, y generamos la siguiente secuencia, donde el siguiente término va a ser el anterior más alfa veces una dirección conjugada. Este alfa en particular va a ser el minimizador de una dimensión de la función f de x a lo largo de esa expresión y está dada por esta expresión de aquí, ¿ok? Guardémonos estas dos ecuaciones, van a ser importantes para más adelante. Hablando de ser importante, aquí tenemos el primer teorema que vamos a presentar, que dice que para todo término x sub 0, la secuencia xk que hablábamos anteriormente, generada por el método de direcciones conjugadas, converge a la solución del sistema en a lo sumo n pasos. ¿Ok? Entonces, iniciando la demostración, aquí es donde hablamos de la importancia de ser linealmente independientes, nos van a ayudar a generar el espacio Rn. Entonces, la diferencia entre el error y el punto inicial se puede expresar como esta suma de aquí, debido a que esto es un vector. Entonces, ya que eh, lo que son las direcciones generan en el espacio son base, entonces este vector se puede expresar como una suma, una combinación lineal. ¿Ok? Ojo que estos sigma son escalares. ¿Ok? Luego multiplicar esa expresión por esta otra de aquí, a la izquierda, y usando la propiedad de conjugación de la que hablamos adelante, obtenemos esta expresión de acá. ¿Ok? Nuestro objetivo ahora es mostrar que estos coeficientes sigma van a coincidir a lo largo de los pasos alfa generados por la ecuación de arriba, ¿verdad? Esta es esta ecuación de acá, ¿ok? Que van a coincidir a lo largo de los n pasos, ¿ok? Por aquí estamos. Vamos a ver, aquí está. Eh, entonces, tenemos que si el término x sub k es generado por el algoritmo que vimos anteriormente, ¿verdad? Por el método, entonces vamos a tener esta otra expresión de acá, ¿ok? Ahora, al multiplicar esta nueva expresión por esta de aquí a la izquierda, y usando la propiedad de la conjugación, tenemos este detalle de aquí, ¿verdad? Esta otra expresión de aquí igualada a cero. Y así obtenemos esta otra expresión de aquí. Ok, vean que acá se hace un poco de álgebra, ¿verdad? Un poco de sustitución. Y llegamos a esta otra expresión de acá. Comparando este resultado, ¿verdad? Con estos otros de acá, con el 3.2, que era esta parte de acá, y con este de aquí, podemos llegar a la conclusión de que los coeficientes son los mismos, los que nos lleva al resultado. Perfecto. Viendo aquí un poco ya esto, ¿verdad? Tenemos estas ilustraciones, que es ver lo que hacen los algoritmos de las direcciones conjugadas, que ven que lo que hace es dar una componente, ¿verdad? Llegando aquí al minimizador, lo cual es la solución al problema. Esta elipse en particular, estas son curvas de nivel, esta elipse en particular es de una matriz que es diagonal. Podemos ver que sus ejes están alineados con estos de aquí, ¿ok? Como dice aquí, son minimizaciones sucesivas a lo largo de las direcciones de las coordenadas que encuentran el minimizador de una coordenada con una matriz hessiana diagonal en n iteraciones, ¿ok? Aquí podemos ver la convergencia en n iteraciones. Sin embargo, en esta de aquí podemos ver que ya cuando la matriz no es diagonal, entonces la convergencia ya no se da, ¿ok? Vemos aquí que aquí ya el método se detiene, ¿ok? Aquí podemos ver, ¿verdad? Que aquí sí llega. Aquí el método sí se detiene y no converge al minimizador, a la solución, ¿ok? Luego se puede hacer, ¿verdad? Que este problema se, se elimine,
Sin embargo, eso se va de lo que es el objetivo de esta clase, ¿ok? Listo. Ahora, teniendo esto en cuenta, tenemos el segundo teorema importante, el cual es el teorema de la minimización del subespacio expansivo. Esto nos va a ayudar, como les digo, para más adelante, como les estaba comentando. Eh, lo voy a enunciar simplemente que dice sea x sub 0, que pertenece a Rn, un vector, vamos, un punto inicial, y supongamos que la secuencia es generada por el algoritmo de direcciones conjugadas, el que venimos hablando, ¿no? Entonces se cumple esto de aquí, ¿verdad? Que un R, el residuo késimo transpuesto por una dirección iésima es igual a 0. Y más aún, x sub k es el minimizador de esta función sobre este conjunto. La demostración se omite debido a que es bastante complicada y, como les digo, se escapa de los objetivos de la clase. Sin embargo, una idea importante para demostrar este teorema viene de esta expresión, la cual se puede verificar de esta ecuación de acá, de la ecuación del residuo, y también de la 3.1, que era esta expresión de aquí. ¿Ok? De ahí surge esta nueva expresión, que es encontrar el nuevo término del residuo. Vean que es muy similar a los que venimos viendo, ¿verdad? Es el residuo anterior más este alfa, ¿verdad? Este minimizador de una dimensión por la matriz por una dirección conjugada, ¿ok? Como les digo, esto nos va a resultar útil. Pero igual, ahí como las dos ecuaciones anteriores, a esta pónganle un pin, ahí, ¿verdad? Guárdenla bastante bien. Y ahora, ¿verdad? Aquí tenemos ya a lo que vamos, ¿verdad? Del método del gradiente conjugado. ¿Ok? Ya hablando de esto, tenemos un poco lo que es una idea que, si bien sirve, no es la que estamos buscando. Porque el método de gradiente conjugado, la condición particular que tiene es que al generar su conjunto de vectores conjugados, puede calcular un nuevo vector, ¿verdad? Este de acá, una dirección conjugada, usando únicamente la dirección previa. ¿Ok? Entonces, esto va a hacer que el costo sea mucho menor a la hora de llegar a la solución del problema. Entonces, en general, este método lo que va a escoger es la nueva dirección, como una combinación lineal del opuesto del residuo. ¿Ok? Vean que el opuesto del residuo es este de acá. La cual es la dirección del máximo descenso. El máximo descenso es otro método del cual podríamos hablar otra media hora, pero por brevedad de la clase lo mantendremos así, ¿ok? Vean que acá esto se cumple, ya que vean que el residuo está por aquí, ¿verdad? Se define como esto. Y por aquí veíamos un poco que es lo mismo que esta dirección de acá. Su opuesto va a provocar que sea la dirección de máximo descenso. Perfecto. ¿Ok? Devolvamos a la diapositiva que está por aquí. ¿Ok? Vean que esta combinación lineal, ¿verdad? De acá, eh, hace uso de un beta muy similar al alfa que aparecía por acá, a este alfa de aquí. Este beta, ¿verdad? Va a ser un escalar que también tenemos que determinar. Eh, Podemos determinar, ¿verdad? Una expresión para este beta al multiplicar esta expresión, ¿verdad? Al multiplicar esta de aquí a la izquierda, bajo la condición de que esta otra expresión sea igual a 0, obtenemos una forma de calcular beta. ¿Ok? Además, escogemos la primera dirección de búsqueda P sub 0 como la dirección del máximo descenso, es decir, esta de aquí, el máximo descenso lo teníamos por acá, el opuesto del residuo, en el punto inicial x sub 0. Perfecto, ok. Ahora, estas otras dos ecuaciones son las últimas piezas del rompecabezas que necesitamos. Haciendo un poco un refresco, ¿verdad? Refrescando la mente. Tenemos estas dos ecuaciones de acá. Vean que aquí primero necesitaríamos calcular el alfa, lo cual nos lo daría esto de acá, ¿verdad? Obtenemos luego el siguiente término. Recuerden que iniciamos con un término x sub 0. Entonces, primero calcularíamos el alfa, luego hallamos el siguiente término. Luego, una vez hecho eso, somos capaces de hallar el siguiente residuo y ya con ese siguiente residuo
podemos ver quién va a ser nuestra dirección y nuestro beta, que bueno, para esta dirección necesitamos primero el beta, ¿no? Y después calcular la dirección. Así, generamos lo que es la versión preliminar del método del gradiente conjugado, uniendo estas 5 ecuaciones. Como les digo, primero encontramos el alfa, luego el siguiente término, y luego escoger el siguiente término, hallamos lo que es el próximo residuo, el beta necesario para hallar la próxima dirección. Vean que esta próxima dirección básicamente es aumentar en 1 este contador, ¿no? Lo mismo con el beta de aquí. Ok, perfecto. Sin embargo, esta versión se puede mejorar un poco. ¿Ok? Vamos a enunciar otro teorema, ¿verdad? Que nos va a ayudar en lo que es la mejora de esta versión del algoritmo. Tenemos esto, ¿verdad? Que la késima iteración generada por el método del gradiente conjugado no es el punto de solución. Entonces se cumplen estas 4 propiedades de acá. Y la secuencia converge a la solución en a lo sumo n pasos. ¿Ok? Las más importantes que más vamos a usar para mejorar nuestro algoritmo va a ser esta primera ecuación y esta última de acá. Esto de acá nos asegura que todo está contenido en un subespacio, llamado particularmente un subespacio de Krylov. ¿Ok? Perfecto, listo. La demostración se omite. Esta llevaría como 7 diapositivas. Y de nuevo, demasiado compleja como lo que son los objetivos de la clase. Ok, entonces, ya teniendo esto en mente, podemos generar una versión un poco menos costosa de lo que es el método de gradiente conjugado, la versión preliminar. Ok, entonces, esta es, como les digo, la última ecuación del algoritmo 2.1, pero para la iteración anterior. Si pueden ver, es específicamente, ¿verdad? Exactamente esta ecuación de acá. Ya les muestro la ecuación. Esta de aquí. Esta de aquí. Es exactamente esta ecuación de acá. ¿Ok? Ahora, al sustituir esto en el numerador de la primera ecuación del algoritmo, esa es esta de aquí, obtenemos esta expresión de acá. Distribuyendo lo que es este vector, obtenemos esto de acá. Ahora, muy importante, aquí es donde ya entra en juego, ¿verdad? Los teoremas que hemos visto. Del teorema 2.2 es este de acá. Vean que nos decía que al multiplicar un residuo transpuesto por una dirección conjugada, siempre y cuando sus índices no sean distintos, vean que y llega a lo sumo a k menos 1, entonces va a ser igual a 0. Esa propiedad la usamos justo acá. ¿Ok? Entonces esto nos desaparece. A lo cual llegamos que nada más nos sobrevive este término de acá. Y al sustituirlo en lo que es el cálculo del alfa, podemos ver que este menos se cancela. Así surge un nuevo cálculo para el alfa. ¿Ok? Ahora, después de esta otra ecuación, la 3.6, que la tenemos por acá, esta de aquí, haciendo un pequeño despeje, tenemos, vamos a ver, tenemos esta expresión de aquí. ¿Ok? Es simplemente realizar un pequeño despeje para A de P sub K. A por P sub K, perdón. Luego, vamos a sustituir eso en el numerador de la cuarta ecuación del algoritmo. Esa es la ecuación para determinar el beta. ¿Ok? Entonces, al hacer esto, vean que lo que sustituimos es esta parte de aquí, obtenemos esto de acá. Similarmente, lo que vamos a hacer es distribuir este vector R transpuesto sub K más 1 y obtenemos esto de acá. ¿Ok? En el teorema, en el 2.3, el más reciente, nos decía que los residuos son mutuamente ortogonales. Entonces, esta multiplicación va a ser igual a 0, por lo que el numerador queda únicamente con este término de acá. De esta manera, vean que queda dividido entre alfa sub k, pero eso van a ver que no representa un gran problema. ¿Ok? Ahora, al sustituir esta misma expresión de acá, pero ahora en el denominador, obtenemos esta expresión de acá. De forma similar, vean que esto de acá era lo que hablamos del teorema 2.2, ¿verdad? Que al tener, en este caso, vean que está al revés, pero sigue cumpliéndose la definición de la propiedad de lo que es el teorema. Tenemos un residuo
y luego una dirección cuyo índice es a lo sumo k menos 1. Esto, como vimos antes, va a ser igual a 0. ¿Ok? De forma similar, haciendo un reemplazo muy similar al que hicimos aquí anteriormente, llegamos a que esta expresión de aquí, vean que es exactamente la que teníamos por acá, ¿verdad? Muy, muy, muy similar. Esta de aquí. Llegamos a que esa expresión es menos r transpuesto sub k por r sub k. Así, ya poniendo estos dos resultados, ¿verdad? Juntos, unos encima del otro, tenemos que el denominador se expresa de esta manera. Vean que aquí sería el 0, que vean que esto venía de esto de acá, se nos hace 0. Y ahora esta parte de aquí, que como les digo, es volver a repetir este procedimiento de acá, obtenemos menos r transpuesto k por r sub k, lo cual el denominador se simplifica a esto de acá. Ahora, aquí tenemos cálculo, bueno, versión simplificada, mejor dicho, del numerador. Aquí tenemos versión simplificada del denominador. Al sustituir esto ya en el cálculo del nuevo beta, bueno, del beta pues, porque no hay beta anterior, del beta, obtenemos esta expresión de acá. Como les dije, el alfa no era gran problema. Este alfa se va a cancelar, lo cual el cálculo del beta se transforma en esta expresión de acá. Vean que depende únicamente del residuo anterior y el nuevo residuo. Mientras que en la versión anterior dependía de todo este cálculo de acá. Dependía del residuo nuevo, de la dirección anterior. Bueno, aquí no se había calculado, pero igual de la dirección anterior. Y tras de eso, una multiplicación con la matriz y una multiplicación la, con la dirección. Vean que eso se simplificó a simplemente utilizar los residuos, ¿ok? De esta manera. Mucho más simple, menos costoso. De forma similar, tenemos el cálculo del alfa, que vean el alfa, lo tenemos por acá. Que vean que lo que cambia es un cambio sutil, es el hecho de que ahora para calcular el alfa de esta iteración no se requiere hacer una multiplicación de lo que es el residuo transpuesto por lo que es la dirección. Vean que ese de acá particularmente no se hace cero porque recuerden que este índice puede ser a lo sumo k-1. Aquí es exactamente k. ¿Ok? Entonces, aquí vean que en esta nueva versión del alfa depende únicamente de, lo tenemos por acá, de esa multiplicación de los residuos. ¿Ok? Así obtenemos lo que es una forma estándar, ya un poco optimizada, del método del gradiente conjugado. ¿Ok? Como les menciono, acá el método del gradiente conjugado, lo que cambia es el cálculo del alfa y el cálculo del beta. Ok, aquí podemos ver un poco lo que es la diferencia, ¿verdad? Vean que esto es exactamente el cálculo del gradiente conjugado, específicamente con una matriz 2 por 2 y un vector un vector B de dos entradas. Vean que converge más rápido, ¿verdad? Que lo que hacía en este caso este mismo problema de acá, ¿verdad? Vean que es de forma similar. Y este, muy importante, vean que acá, en lo que es direcciones conjugadas, no convergía cuando la matriz no era diagonal. En cambio, para lo que es el método del gradiente conjugado, no hay problema con que la matriz no sea diagonal, como se ve en esta imagen. Ok, hablando un poco, ¿verdad? De cosas como les mencionábamos, el método del gradiente conjugado no es un método cuya derivación sea simple. eh, y lo que es la cota del error y la velocidad de convergencia tampoco es un cálculo sencillo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mencionar una cota del error, ¿verdad? Particularmente. Se sugiere, ¿verdad? Que se lea la literatura específicamente de Nodecal, Nodecal y Wright, y también de Shuchuk en 1994. La de Nodecal y Wright es en 2006. La cual, entre ellos dos, ¿verdad? Nos dan esta expresión de acá. Primero vamos a definir el número de condición euclidiana de una matriz como esa letrita de acá, esta acá, de A como la norma de A por la norma de A inversa, lo cual va a equivaler al valor propio más grande entre el valor propio más pequeño. ¿Ok? De esta manera, una cota del error viene dada por esta expresión de acá. ¿Ok? De nuevo, es anunciada. Ahí está para que la aprecien.
Em, Luego por acá, bueno, eh, también se puede ver lo que es el número de iteraciones, eh, lo que es el orden, ¿verdad? El costo. El costo tiene, bueno, un costo de orden, si mal no recuerdo, n raíz de k, lo cual es Y mucho más bueno, pequeño para este que lo último, que es el costo ahora lo que haremos es nada de más, para métodos terminar con adicionales, la como es, clase, por ejemplo, es la ver cómo se eliminación aplica el gaussiana. método como tal. Entonces, Perfecto. veremos Eso primero dos sería todo por mi ejemplos parte, mi que se comento. aplicarán a Vamos de mano nuevo con y Emanuel luego y la parte veremos de... cómo se puede aplicar en Octave, ya en programación. Este método, la verdad, desde nuestro punto de vista, no es tan rentable lo que es hacer cálculos a mano o realizar, digamos que sistemas sencillos. Ahí más bien se pierde la gracia del ejercicio, del método, perdón. ¿Por qué? Porque este método tiene bastantes cálculos de por medio. Hay que calcular bastantes coeficientes y bastantes vectores. Entonces, como hay que calcular vectores y coeficientes, hace que sea muy largo y tedioso el método. Entonces, por ejemplo, tenemos ese ejemplo aquí donde es una matriz pequeña, 2 por 2 que es simétrica y positiva. Tengo ese vector de tamaño 2 y este x sub 0 que va a ser nuestra aproximación inicial, que es 0 0, ¿ok? Y nos piden calcular una iteración, una aproximación de la ecuación ax igual a b, pero que la tolerancia sea menor a 10 a la menos 3. Repito, este método va a ser, es un poco, no vale la pena mucho porque tiene bastantes cálculos de por medio. Se recomendaría más para un tipo de esos ejercicios, si se quiere hacer a mano, hacerlo con eliminación gaussiana. Vamos a repasar rápidamente lo que se ocupa para poder calcular lo que es la nueva iteración y las futuras iteraciones, que es, arrancamos calculando lo que es un R0 y un P sub 0. Para calcular R0, lo que se ocupa es nada más agarrar la matriz A, multiplicarla por la aproximación inicial y restarle lo que es el B. Ahora, en base a eso, ¿qué hacemos? Ya tenemos teniendo teniendo R, nada más para calcular P, se le cambia el signo. Y ya vamos a arrancar con el método. El método aplica esto. Paso número uno, calcula un alfa, que ese alfa va a ser el producto de las RKs entre el P sub K por A por P sub K, y eso nos da un coeficiente alfa. Este alfa lo usaremos para poder calcular lo que es la nueva iteración. La nueva iteración va a ser igual a la iteración anterior más el alfa por el P sub k, que eso lo calculamos al inicio. RK más uno que lo ocuparemos para lo que es la nueva iteración y también para calcular el error. eh, Calculamos el RK más uno que va a ser el RK, el anterior, más alfa, que alfa se calculó al inicio, multiplicado por A y multiplicado por P, que también se calculó al puro por inicio. Se calcula un beta, que este beta, ¿para qué lo ocupo calcularlo? Lo ocuparé para calcular el nuevo P, ¿ok? Y ese nuevo P lo ocuparé más adelante. Calculamos el beta, ¿cómo se calcula beta? Es el producto del RK más uno, el nuevo que se acaba de calcular, se multiplica entre ellos y se divide entre el producto de los RKs, el RK anterior justamente. El RK va abajo y arriba va los RK más unos. Y se calcula el P sub K más uno, que va a ser el menos RK más uno más beta, que se calcula anteriormente, y se multiplica por lo que es el P sub K, el original, el anterior, mejor dicho. Aplicamos esto para este ejemplo, que teniendo esta aproximación inicial, arrancamos. Paso uno, calculamos R0, que es el A multiplicado por la aproximación inicial y el resto B. Y esto va a ser menos 5, menos 8. Este es mi R sub 0. ¿Cómo se calcula P sub 0? Nada más, cambio los signos. Ahora empezamos con nuestra nueva iteración. Entonces, la nueva iteración va a ser: arrancamos con alfa cero, que es el producto de las R's entre el producto de los P's por A.
se hace todo ese cociente y ese productos y nos da 89 sobre 322. ¿Ok? Con eso podemos calcular ya la nueva iteración, que es la iteración anterior o el valor anterior, que en este caso es la aproximación inicial, y le sumo lo que nos dio alfa multiplicado por el p sub 0, en este caso. Y eso nos da este vector de acá. Ahora seguimos haciendo cálculos para lo que es el cálculo del error y también para la nueva iteración. Calculamos el nuevo R, que va a ser en este caso R1, que es el R anterior, le sumo el al, perdón, menos R anterior, no sé, R anterior, más la constante por el A multiplicado por P sub 0. Y eso nos da nos da este vector de acá. Ese va a ser mi nuevo R. Calculamos ahora un beta, que va a ser el producto de la nueva R entre el producto de la vieja R, de la R anterior. Eso nos da esta constante. Y con esa constante podemos calcular lo que es el nuevo P. El nuevo P va a ser igual a menos el R nuevo menos R nuevo, que el R nuevo es el RK más uno, en este caso el R1, más la constante que nos dio beta, multiplicado por lo que es el P anterior, en este caso P sub 0. Y eso nos da esto acá. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos el error, se calcula el error, que viene por esa fórmula, arriba se definió, y nos da este valor de acá, el cual no es menor que 10 al menos 3. O sea que hay que repetir otra vez el método hasta que nuestro error sea menor que la tolerancia. Se repite el método, ahora cambiamos quiénes son las X, ese va a ser mi X1. Ahora tengo un nuevo R, que es R1, y tengo un nuevo P, que es P1. Calculamos el alfa, que es el producto de las R's entre el P y la A. Eso nos da ese nuevo coeficiente, y con ese nuevo coeficiente, que es mi nuevo alfa, con el nuevo alfa puedo calcular la nueva iteración, que va a ser la segunda iteración. Entonces, la segunda iteración va a ser la iteración anterior, que en este caso era esta de acá, se le suma lo que nos dio alfa, el nuevo alfa, y se multiplica por el nuevo P, el P sub 1, que lo calculamos en la parte anterior. Y eso nos da 7 quintos, 11 quintos. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos R2, y R2, vean que nos sería el R anterior más el alfa por A por el P anterior. Bueno, el P que tenemos actualmente. Y es igual a 0,0. Muy bien, eso es bastante bueno. Significa que llegamos a la solución. Calculamos el beta, que también nos va a dar 0. Y calculamos ahora el nuevo P, que es mi nuevo R, más el beta. El beta, uy, perdón, vamos a quitar eso ahí. Quito eso ahí. Bueno, no importa. Sería eso ahí. Ujú. Eso, ese sería 0 por este valor de acá, que este valor de acá era el P anterior, y eso nos da 0,0. Calculamos el nuevo error, nos da 0. Es evidente que 0 es menor que 10 a la menos 3, y por lo tanto decimos que nos detenemos. Y como nos detuvimos, la iteración que sacamos aquí, que fue esta de acá, decimos que es nuestra iteración, la iteración que estamos buscando, porque ya es menor que la tolerancia. En este caso es la solución exacta. Y ahora repetiríamos el procedimiento para un problema un poquito más complejo. ¿Y cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. La diferencia va a ser nada más el tamaño, que en este caso tendremos una matriz de 4 por 4 y un vector de tamaño 4, y nuestra aproximación inicial va a ser de tamaño 4. ¿Ok? Y que la tolerancia se disminuyó más aún. Nuestra tolerancia va a ser de 10 a la menos 6. Pero el ejercicio va a ser completamente análogo. Vamos a nada más verlo por encimita, nada más. Calculamos el R0, P sub 0, se calcula alfa 0, con alfa 0 se calcula X1,
Luego se calculan el R1, el beta sub 1 y P sub 1 para la siguiente iteración y para el cálculo del error. A eso, a esa acá le sacamos, bueno, calculamos el error de la iteración nueva y nos da esto de acá, que es 0.7976, que no es menor a nuestra tolerancia. Entonces repetimos procedimiento. Repetimos procedimiento, pero con nuestra nueva X, nuestra nueva R y nuestro nuevo P. ¿Ok? En base a eso, calculamos un nuevo alfa, un nuevo X2, que es nuestra nueva iteración, ¿ok? Que va a ser la vieja más el alfa por el P anterior, o el P actual. Y eso nos da esto de acá, que más adelante, con ayuda de estos de acá, podremos calcular su error. Calculamos el R, el beta y el P otra vez. Y eso nos da, bueno, calculamos ahora el error y eso nos da 0.17, que no es aún menor que 10 a la menos 6. Ese procedimiento se sigue repitiendo. Aquí está, se repite. Otra vez con nuestra nueva X, nuestra nueva R y nuestro nuevo P que se calculó anteriormente aquí. Aquí se calculó el P, aquí se calculó el R2 y aquí está calculado el X2. Eso los uso otra vez para la nueva iteración que va a ser, se calcula el alfa 2 que es el producto de los R's entre el P por la A por P. Eso nos da nuestro nuevo alfa y con este nuestro nuevo alfa podemos calcular la nueva iteración, que ya es la tercera iteración nuestra. Esa iteración, más adelante le sacamos el error, a ver si ya da la respuesta. Calculamos el R, el beta y el P para poder calcular la nueva iteración y también lo que es el error. Le sacamos el error y aún no cumple con la tolerancia. Repetimos otra vez, calculamos otra vez todo lo mismo, usando nuestra nueva X, nuestra nueva R y nuestra nueva P. Usamos todo y notemos que al final llegamos a este momento, a esta matriz de acá, que es nuestra R. Aquí está lo que nos dio la aproximación de X4. Notemos que ya dio números bonitos, entonces parece que al final sí va a ser la solución exacta. Aquí está el R. Calculamos le sacamos la norma al R y sacando la norma al R, que es para que sacar el error, nos da 0.1958 por 10 a la menos 8, que eso ya es menor que 10 a la menos 6. Me equivoqué, no, aquí esa acá no es la solución exacta porque no dio exactamente cero. ¿Ok? Pero ya es una aproximación que nos sirve, es una aproximación que nos sirve porque ya cumple con la tolerancia. Entonces, esta acá va a ser nuestra aproximación de la solución. Y ahora les quedaría ejercicio para la casa y pasamos ahora con lo que es ver cómo sale el ejercicio de Octave. Perfecto, ahora volvemos por aquí, ¿verdad? Vamos ahora a ver lo que es la implementación computacional de lo que es el método del gradiente conjugado, ya que es la parte donde él verdaderamente va a brillar. Vemos por aquí, ¿verdad? Que nos va a recibir lo que es un x0, un vector de inicio, una matriz cuadrada simétrica definida positiva A, un vector de la derecha B, una cantidad máxima de iteraciones definida como itermax y una tolerancia tol. Y nos va a devolver lo que es la solución del sistema lineal AX igual a B, así como también la cantidad de iteraciones que se realizaron. ¿Ok? Primero, vean que A tiene demasiadas condiciones que cumplir. Primero que sea cuadrada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar que la matriz sea cuadrada. Esto básicamente tomando lo que es el tamaño de la matriz. Y si esos tamaños son distintos, entonces tiro un error diciendo que la matriz no va a ser, bueno, no es cuadrada, vamos. Después vamos a verificar que es simétrica, que es la siguiente parte. Contamos con la suerte de que Octave cuenta con un comando que nos dice si la matriz es simétrica o no. Es una condición booleana, entonces si esto es exactamente igual a cero, que nos va a devolver, ¿verdad?, el valor, entonces va a tener un error de que la matriz no es simétrica. De forma positiva, tiene una forma, ¿verdad?, Octave de calcular lo que son los valores propios. Entonces tenemos que si todos esos valores propios son mayores que un cero computacional,
¿verdad? Si esto no se cumple, entonces decimos que la matriz no es definida positiva. Aquí estamos verificando que es definida positiva. Así cumplimos con todos los checks para la matriz, que sea cuadrada, simétrica, definida, positiva. ¿Ok? Bueno, definida positiva, una sola. Luego, vean que tenemos el vector B. El vector B, alguien podría darle un vector B que no sea del mismo tamaño que la matriz. Entonces aquí se verifica que tenga el mismo tamaño. Ok, ya una vez hechos todos esos checks, vamos aquí a hacer lo que es el método del gradiente conjugado. Aquí, ¿verdad? Es básicamente una transcripción del algoritmo que vimos ahora en la presentación. Aquí, bueno, como el x0 ya viene dado, lo que hacemos primero es el calcular el primer r sub k, que esto es lo que vemos como el r sub 0 en el algoritmo. Aquí el primer p, el p sub 0, que recuerden que era la dirección de máximo descenso. Un error, ¿verdad? Que va a ser eh, nuestro criterio de parada, ¿verdad? La ayuda para nuestro criterio de parada, que cabe, ¿verdad? Como importancia decir que hay dos. Uno es la tolerancia y otro es eh, el hecho de las iteraciones máximas, ¿ok? Esta tolerancia ya la vamos a ver, ¿verdad? Este error, ya vamos a hablar cuál va a ser el error cuando lleguemos a esta parte, ¿verdad? Pero aquí vamos a trabajar durante un while, ¿ok? Y en este while vamos a meter lo que es todo el algoritmo. Calculamos el alfa n, que era, perdón, el alfa k, que era lo que venía en el algoritmo. Aquí está como tal el comando de la ecuación. También luego el xk más 1, también igual como viene. Aquí muy importante viene el rk más 1. Este rk más 1, recuerden que para lo que es calcular el beta se necesita tanto el rk más 1 como el rk. Por eso es que haces una distinción del rk al rk más 1, que aquí está definido como r. Porque aquí se calcula el k más 1 y ven que ambos se utilizan en el cálculo del beta, como viene como tal en el algoritmo. Y una vez calculado el beta, calculamos el pk más 1, igual como viene indicado en el algoritmo. Una vez hecho esto, nos vamos a preparar para la siguiente iteración. Primero vamos a darle lo que es un nuevo valor al RK. Ya vamos a darle el valor nuevo, ¿verdad? El RK más 1 ahora para hacer el RK, ¿verdad? Y luego vamos a subir la iteración. Aquí es donde viene, ¿verdad? Lo que les digo del error. El error va a ser la norma del residuo. Porque conforme más nos vayamos aproximando a la solución, el residuo va a ir bajando. ¿Ok? Entonces, este va a ser nuestro criterio de parada. Siempre y cuando este valor sea mayor que la tolerancia, vamos a seguir haciendo iteraciones. Nuestro otro criterio de parada es siempre y cuando las iteraciones sean menores que la cantidad de iteraciones máximas, lo cual hemos determinado en el resto de métodos iterativos que vimos en el curso. Muy bien, y aquí también se le da el valor previo, ¿verdad? Bueno, se le da un nuevo valor al x0, ¿ok? Que eso vean que se utiliza para calcular el nuevo valor de x. Eso es básicamente lo que trata el método del gradiente conjugado. Ahora vamos a ver un poco las aplicaciones. Vean que acá tenemos las mismas matrices, ¿verdad? La matriz A y la matriz B, con la que empieza el problema, ¿verdad? Con la que mencionábamos en un principio. Ahora, si ejecutamos aquí lo que es, ahora vamos a ver todo eso que se ha comentado por acá. Eh, Cuando ejecutamos el programa, vean que nos da como tal la solución en dos iteraciones. Vean que les dimos un máximo de 50 y una tolerancia de E-6. Si queremos hacer esto, ¿verdad? Por otros métodos, vamos, por ejemplo, por hacerlo por el método de eliminación gaussiana. Ese fue el que programamos en el curso. Entonces vean que llegamos exactamente a lo mismo. Por aquí está. Ah, bueno, lo tengo en punto coma. Vean que por aquí está. Llegamos exactamente a lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora, esto como les digo es al final de cuentas un problema de escala pequeña. Vamos a utilizar también una serie de comandos que utilizamos en el curso, la cual está en este bloque de acá. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de acá. Por aquí tenemos lo que es el comando de crear matriz triagonal, esta función que se nos dio en el curso. Y esta serie de comandos por acá que también realizamos como ejercicios en el curso. ¿Ok?
Entonces, vean que unas primeras vamos a hacer una matriz tridiagonal, básicamente su diagonal están llenos de 2, esta en particular, y las otras diagonales que están adyacentes a esa están llenas de unos, ¿ok? Eh, Muy bien, esta va a tener un tamaño de 1000 por 1000. La ventaja que tenemos es que cumple con todas las condiciones que pide el método del gradiente conjugado. Entonces vamos a experimentar con ella, ¿ok? El ejercicio que vamos a hacer aquí es resolver ese sistema. Vean que nuestro objetivo es que nos dé una solución que sea completamente de unos, ¿verdad? Obviamente no le vamos a dar esa solución, sino que le vamos a dar por acá el vector b. Lo vamos a calcular y después resolver el sistema por medio de el método gradiente conjugado, ¿verdad? Eso ahorita lo vamos por acá, ¿verdad? Para hacer la comparación. Y ver qué nos indica. Vean que tenemos una cantidad de iteraciones máximas de 1000, una tolerancia de E-6, ¿verdad? De 10 a la menos 6. Como les digo, una dimensión de 1000 por 1000 va a tener esta matriz de acá. Y lo que les decía la solución, que es un vector lleno de unos. ¿Ok? Nuestro punto inicial va a ser, como lo hemos hecho tradicionalmente, un vector lleno de ceros, aunque esto es como la opción más tradicional, podría usarse cualquier vector que uno desee. Muy bien. Ahora, aquí, ya que le ponemos el punto coma para que no nos tire un spam aquí en la consola de comandos, entonces vamos a decir que nos tire el k para ver cuántas iteraciones se hicieron y después ver el mínimo y el máximo en el vector calculado. ¿Ok? Entonces, corriendo el programa, tarda un poquito. Observen, ¿verdad? Que se tomó 500 iteraciones y tenemos que el mínimo y el máximo es 1. Por lo tanto, tenemos el vector de unos que le dimos como solución, ¿verdad? Que tenemos acá como nuestra solución. Ok, podemos ver que se podría decir, bastante ágil. Es dentro de lo que cabe para una matriz de 1000 por 1000, está bien optimizado. Ok, ahora para comparar con el ejercicio con el que hicimos ¿verdad? Este comando en clase, tenemos aquí la parte de eliminación gaussiana. Ok, el chiste de este ejercicio va a ser comparar los tiempos, ¿verdad? Que se toma la eliminación gaussiana contra el tiempo que se toma lo que sería el método del gradiente conjugado. Primero calcularemos por medio del gradiente conjugado y luego por la eliminación gaussiana. ¿Ok? Entonces, esto de acá ya no hace falta que lo veamos, entonces esto lo voy a quitar. ¿Ok? Entonces, ejecutando el programa, tenemos aquí, ya terminó el método del gradiente conjugado. La eliminación gaussiana todavía sigue en proceso. Todavía sigue en proceso. Y vaya, eso explica mucho. Fueron 10 segundos. Se me olvidó poner el punto coma. Pero sí seguro que volviendo a ejecutarlo no va a cambiar mucho, ¿verdad? Nada más por ese poco de spam de unos que tuvimos. Como les digo, otra vez, en la segunda prueba, el método del gradiente conjugado terminó en un segundo. Y tenemos, como les decía, no afectaba mucho. El método de eliminación gaussiana programado en el curso tardó 10 segundos y medio. Un poquito más de 10 segundos, ¿ok? Entonces podemos ver que a gran escala, efectivamente, siempre y cuando se cumplan las condiciones necesarias, el método del gradiente conjugado está mucho más optimizado para resolver los sistemas. Podemos ver también por acá lo que sería con el que ya trae Octave y ya queda claro que en el caso del programa de Octave no hay forma de competir contra él. Vean que aquí es 0.01 segundos lo que tarda. ¿Ok? Entonces podemos ver aquí ya lo que es la optimización del método del gradiente conjugado contra otros métodos de solución. Y bueno, terminando así la clase, aquí tenemos las referencias mencionadas en la clase, ¿verdad? Y ya aquí terminaría lo que es nuestro video. Y bueno, ya para ir finalizando, ya aquí están las referencias. Y bueno, ya para ir finalizando, aquí están las referencias pertinentes a lo que fue la presentación. Y ya aquí terminaríamos lo que sería la clase. Muchas gracias por su atención. Sé que es un tema denso. Intentamos condensarlo lo mejor posible. Y espero que ese haya sido el caso. Entonces, muchas gracias por ver
y espero que estén de lo mejor.